¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta clase. Quiero hacer en esta lección la siguiente corrección, es decir, cuando inicio sesión no quiero que vaya al home, quiero que vaya a una ruta personalizada que en este caso va a ser el dashboard, que simplemente significa tablero administrativo, básicamente. Esa configuración la conseguimos acá. Vamos a controladores, autenticación y por ejemplo vamos a revisar login. Fíjate aquí, lo que tenemos configurado dice redirigir a los usuarios después del login. ¿A dónde? Al home. Y esto yo lo pudiera cambiar. Sin embargo, lo vamos a dejar de esta manera y el cambio lo vamos a hacer aquí en el método constructor. Simplemente vamos a decir que esta propiedad de redirección, redirigir a, va a ser igual a una ruta que va a tener el nombre de dashboard. Y esto funcionaría bien. Este es el valor por defecto, pero al momento de crear la clase, de construirla, se va a colocar aquí la ruta correcta, que es la que me interesa. Vamos a ir a redirección y hacemos la misma configuración. Justo aquí. Tenemos la propiedad por defecto y queremos que al momento de que se construya, se cambie ese valor. Vamos a llevarnos esta línea completa, copiar, y aquí la pegamos. Es necesario que al momento de redirigir, en el registro de usuario y en login, se redireccione a la ruta correcta. Tenemos aquí el resto de controladores, que también pudiéramos hacer esta configuración, pero en este proyecto solo vamos a trabajar con el login y con el registro. Obviamente esta ruta no existe, es necesario crearla, y es aquí donde quiero hacer la siguiente configuración. Vamos a cerrar todo esto. Y fíjate, yo quiero que aquí en web solo estén las rutas del frontend. Vamos a colocar aquí un comentario. Correcto. Y quiero crear un archivo adicional que se llame backend. Vamos a colocar backend.php. Salvamos, presiono Enter. Y básicamente aquí vamos a crear nuestro archivo PHP. Abrimos la etiqueta de PHP y construimos una ruta GET. Esta ruta va a tener en la URL la palabra dashboard. Y dentro vamos a tener un controlador que se va a llamar dashboard controller. Y en este caso va a apuntar al método index. El nombre de esta ruta va a ser precisamente dashboard, que fue la ruta que configuramos en los controladores de login y de registro. Pero toma en cuenta algo, Laravel no sabe que este archivo existe, y es ahí donde vamos a manipular el archivo que tenemos acá dentro de providers, que se llama route service provider. Este archivo es muy interesante porque configura todo a nivel de rutas de mi sistema. Fíjate que el namespace que utiliza es app http controllers. Si te preguntabas cómo Laravel llegaba aquí a esta carpeta, bueno, esta es la respuesta. Ya tenemos aquí configurado nuestro namespace. Por eso cuando configuramos acá un controlador, no especificamos su ruta completa, su namespace. Ya se sabe que eso allí está funcionando, y algo así vamos a trabajar para que reconozca a backend, porque todos los controladores de backend van a estar dentro de esta carpeta, y yo no quiero colocar aquí backend, dashboard, controller, etc. Sigamos bajando. Aquí en este método es donde se definen las rutas de nuestra aplicación y se ejecutan dos métodos internamente, el de API y el de web. Fíjate, aquí está el de web y aquí está el de API. Vamos a enfocarnos aquí en el tema de la web. Dice, el archivo está en routes web.php. Es este archivo y por eso funciona. El namespace que va a utilizar es el namespace que está aquí arriba configurado que vimos hace un momento. Y el middleware se llama web. Eso por supuesto es la configuración por defecto de Laravel, que si revisamos acá, permíteme,
tenemos diferentes middleware y aquí un archivo que se llama kernel. Web hace referencia a todos estos datos. Hay middleware dentro de Laravel, del framework de la carpeta vendor, y hay otros que tenemos acá a la vista y podemos configurar. Por ejemplo, el de encriptar cookies y el de verificar token CSRF. Podemos resumir que se utiliza, en este caso, el middleware por defecto, el que funciona para el acceso web. Vamos de nuevo, Route Service Provider, y nos vamos al método de las rutas web. Toma en cuenta que esto lo configuramos precisamente porque queremos extender y organizar nuestras rutas en frontend y en backend. Vamos a colocar aquí un comentario, backend, y básicamente copiamos esto. Allí lo tenemos. Vamos a utilizar el middleware por defecto. Vamos a utilizar aquí un prefijo. Escribimos este método y entre comillas simples vamos a escribir admin. Continuamos aquí con el tema del namespace y es aquí donde vamos a configurar nuestro namespace. Podemos copiar lo que está aquí arriba. Vamos a copiar y aquí entre comillas simples vamos a pegar. Completemos esto con la palabra backend. ¿Qué sucede? Que todo lo que yo coloque aquí en backend.php va a hacer referencia a lo que tenga aquí configurado en esta carpeta. Y esta ruta va a trabajar con lo que tenga acá en backend.php. De esta manera logramos la siguiente configuración. Permíteme cerrar todo esto. Y retornamos. Todo nivel de rutas lo configuramos acá. Sin embargo, yo quiero separar el frontend del backend. Este archivo Laravel no sabe que existe. Es un desconocido, así que yo me voy aquí al proveedor de servicios de las rutas y hago la siguiente configuración. Justo acá, utilizamos el middleware por defecto, utilizamos un prefijo para que la ruta sea admin/dashboard, por ejemplo, y configuramos el namespace. Las rutas las voy a desarrollar, las voy a crear aquí dentro de backend.php. De esta forma le informamos a Laravel. Laravel trabaja con las rutas de web y trabaja con las rutas de backend. Es así de sencillo. Cuando tengamos esta configuración lista, yo puedo ir al terminal y ejecutar php artisan route leaks, enter, y en este caso falla porque me hace falta el controlador que estoy configurando. Excelente, vamos a crearlo de una vez. php artisan make controller sería dashboard controller, pero quiero que se cree dentro de la carpeta de backend, así que vamos a escribir backend de una vez /enter. Se crea correctamente y aquí podemos revisar controllers y fíjate que dentro de backend se crea correctamente dashboard controller y se configura de una vez el namespace correcto. Retornamos al terminal, revisamos el listado de rutas y fíjate que me sale un error. Es muy interesante que esto me pase en plena grabación. Fíjate que él está intentando, hablando de Composer, trabajar con el archivo que yo eliminé que se llama Home Controller. Para que este error no aparezca, porque de hecho me apareció en la lección anterior, tenemos que ejecutar el comando composer .autoload. Presiono Enter y debo escribirlo correctamente. En este caso, corrijo, presiono Enter y funciona bien. Fíjate la alerta que me hace. Esto también te puede pasar en pleno desarrollo. Dice que tenemos dos clases con una configuración de namespace igual. Una la tenemos dentro de controllers y otra la tenemos dentro de backend, que está dentro de controllers. ¿Qué debemos hacer allí? Fíjate, si voy aquí a Page Controller, tengo este namespace. Eso es correcto. Sin embargo, si voy a este otro, que simplemente copié y pegué, podemos ver que tenemos el mismo namespace. Así que aquí simplemente hacemos esta configuración. Sin querer,
vimos claramente la importancia de los namespace. Las clases se pueden llamar igual, pero esto hace que tu clase sea única, porque este valor, por supuesto, es diferente del que tenemos acá afuera. Podemos ir al terminal, ejecutamos de nuevo para que se actualice toda esta base de datos, ya no tenemos errores, y vamos a revisar nuestra lista de rutas. Y fíjate que me aparece un error distinto. Esto es muy interesante porque yo pudiera corregir todo esto para que en la grabación no lo percibas. Pero me he dado cuenta que en los comentarios algunas veces me informan de que esto les está pasando. Para corregirlo, de momento, vamos a cerrar todo esto. Y aquí organizamos. Fíjate que si voy a la carpeta de rutas y abro web, tengo una ruta que hace referencia a este archivo. Esto lo vamos a borrar y nos quedamos con la configuración actual. Laravel es muy interesante porque cuando yo ejecutaba el comando del listado de rutas, él revisaba precisamente todas las rutas que estaban creadas. Y si alguna fallaba, simplemente me decía aquí en el terminal que esa ruta no existe. Y por fin tenemos el resultado esperado. Fíjate que es muy interesante porque tengo todo lo que existe en mi sistema. Este método de rutas me crea básicamente la ruta de login, cerrar sesión, confirmar contraseña, etc. Pero lo más interesante es que existe mi ruta dashboard, la ruta que creamos aquí en nuestro archivo de backend. Esta ruta. Y además dice que el namespace es app http controllers backend hasta que por fin llega al archivo dashboard controller. El middleware por supuesto es web y la URL, lo que va a salir en nuestra barra de direcciones es admin/dashboard. Esta configuración funciona de esa manera porque nosotros precisamente aquí configuramos que queremos un prefijo llamado admin. Y para finalizar, vamos a repasar. Es probable que el tema de resolver los errores te haya confundido un poco. El objetivo de esta clase es precisamente apartar, aislar nuestras rutas de backend. Laravel no sabe que este archivo existe, así que básicamente fui a configurar su proveedor de servicios llamado Route Service Provider. Y aquí en el método web o en el mapas de rutas web he configurado mi propio bloque. En este caso usamos el middleware web, es el middleware por defecto. He utilizado un prefijo, en este caso es admin, y he configurado un namespace. Toma en cuenta que si yo hubiese utilizado esta configuración, me habría tocado agregar manualmente backend en mi ruta. Y además le estoy diciendo dónde van a estar mis rutas configuradas. Luego nos encontramos con una serie de errores. Es muy importante, para mí en este caso, resolverlas aquí en plena grabación. Precisamente para que cuando te encuentres con ello, no te asustes y tengas esa capacidad de resolver. Como mensaje final, para concluir esta clase te puedo decir que si eliminas un controlador, asegúrate de que ese controlador no exista o no esté registrado aquí en nuestras rutas. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.